no sé si se puede hablar de teoría constitucional en este rato, no sé si se puede introducir eh, un tema como ese en una hora, pero sí probablemente se puede hacer una especie de, me atrevería a decir yo, introducción a la introducción al lenguaje constitucional, ¿no? Una cosa así. ¿Ya? Un estudiante de Derecho que está entre primero y segundo año, se encuentra con un montón de clasificaciones y generalidades sobre una constitución, a veces, no siempre, pero a veces desprovistas totalmente eh, de carne, ¿ah? Como si se estuviera enseñando las partes del cuerpo humano, ¿no? Desprovistas de su contexto intelectual, ideológico, de su historia, como, insisto, como si uno estuviese enseñando la clasificación de los vertebrados y los invertebrados. Yo creo que eso es un error, y menos en el contexto que nos encontramos en Chile. Una introducción, como dije, a la introducción del lenguaje constitucional, en este caso tiene que hacerse cargo del contexto o de la situación actual en el que nos encontramos como país. Entonces yo voy a prescindir de algunas eh, clasificaciones canónicas, eh, y otras las voy a ocupar, por supuesto, mucho para poder ilustrar la realidad actual y prepararnos para lo que viene. Una primera distinción, que yo la tuve que hacer harto, y que de algún modo la improvisé el año pasado, porque como todos ustedes recordarán, a partir del 18 de octubre y particularmente a partir del 15 de noviembre, ¿15 de noviembre? Sí. Los profesores de Derecho Constitucional nos convertimos en personas muy demandadas. Y aquí en particular en Arica, la oferta no era muy variada. Entonces hice muchas cosas. Tuve que ir a muchos lugares distintos e ir elaborando un discurso también ad hoc. Y yo fui armando una distinción a propósito de la Constitución, que yo no se la escuchaba a nadie así, pero sí le he escuchado partes a mucha gente y mucho mejor que yo. Que yo creo que es bien útil. La Constitución es muchas cosas a la vez, según yo. Y entonces yo quiero proponerles el siguiente esquema, ¿ya? Para empezar a hablar, y para empezar a hablar sobre la Constitución. La Constitución un texto relativamente breve, de hecho, que se puede leer de una sentada, o sea, es un cuento largo o una novela corta, ¿eh? En el mejor de los casos. Por supuesto que para entender sus disposiciones hay que saber algo de derecho constitucional, pero es un texto que lo puede leer cualquiera y se puede leer en pocas palabras, y es un texto además breve, ¿bien? Pero no es solo un texto, ¿bien? Hay gente, creo yo, que descansa mucho en, en esa dimensión, por así decirlo, de la Constitución, ¿bien? La Constitución es un texto escrito, es tinta sobre papel, ¿bien? Eh, y, y- 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 y eso tiene una dimensión que es importante, pero no es la única. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, yo diría, ¿qué es la Constitución? Bueno, es un texto escrito. No en todos los países hay un texto escrito llamado Constitución. Ojo, ¿ya? Lo que no significa que no haya Constitución, algo distinto, ¿ya? En la mayoría de los países las constituciones son escritas, pero no en todos los países las constituciones son escritas. ¿Bien? Y esto se puede entender mejor con lo que voy a decir a continuación. Entonces, la constitución es un texto, ciento y tantos artículos, sumando los transitorios deben ser 160 por ahí, ¿ya? Algunos más largos que otros, algunos más importantes que otros, algunos más constitucionales que otros, pero es eso.
En segundo lugar, la Constitución es una norma jurídica, o un conjunto de normas jurídicas, que no es lo mismo que un conjunto de textos o de enunciados. ¿Bien? Las normas que contiene la Constitución son el resultado de la interpretación que nosotros hacemos de esos enunciados. ¿Bien? Texto constitucional no es igual a norma constitucional. Ojo. ¿Ya? Y esto que puede parecer un poquito técnico, tiene algunas proyecciones prácticas que se las voy a explicar en un rato más. ¿Mm? Entonces, la Constitución es un texto, pero a la vez es un conjunto de normas jurídicas que se aplican en la vida real, ¿bien? Y que además tienen una característica especial, es que jerárquicamente están por sobre el resto del ordenamiento, esto ustedes lo saben. Esto no es necesario que yo se los cuente, ¿bien? Ocupa la grada superior del ordenamiento de un país. ¿Bien? Entonces, es un tipo de norma jurídica, ¿bien? Que comparte muchas características con una ordenanza municipal, ¿ah? Con un contrato, con una ley, con un reglamento, pero que se distingue en varias cosas. Una muy importante es que eh, eh, ocupa, como les dije, un lugar superior y que hay un conjunto de dispositivos, bien, todas las constituciones lo tienen, un conjunto de dispositivos que están ahí para garantizar esta superioridad jerárquica de la Constitución. ¿Bien? Eh, en Chile, uno de triste memoria, ¿cierto?, es el Tribunal Constitucional, ¿bien? Que también en general en los países existe algo así como un Tribunal Constitucional, para garantizar precisamente que estas normas constitucionales eh, se ubiquen en una grada superior dentro de un ordenamiento. Bien. Entonces, la Constitución es texto, la Constitución es norma o normas jurídicas, ¿bien? Que no es lo mismo texto que norma, ¿ya? Las normas son el resultado de una interpretación que nosotros hacemos de los textos, esas son las normas. Y la Constitución además, ¿bien? Y esta es la tercera dimensión, es un pacto también. ¿Bien? Es un acuerdo de convivencia cívica. ¿Bien? Pero no cualquier acuerdo de convivencia cívica, es el acuerdo de convivencia cívica fundamental, que está en la base de la existencia de una comunidad política, de una sociedad política. ¿Bien? En esta tercera dimensión yo creo que ustedes también la han captado, y todos la hemos captado, de la experiencia cotidiana del último año. ¿Mm? Una constitución es el pacto sobre el cual se sostiene, o el acuerdo, ya tal vez pacto es un poquito pedante, pero el acuerdo sobre el cual se sostiene la existencia de una comunidad política. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese pacto, ese pacto que es la Constitución, nos dice qué podemos hacer colectivamente y qué no podemos hacer colectivamente. ¿Bien? Por ejemplo, cuando permite la propiedad privada sobre las aguas, ¿bien? A través de un régimen de concesiones, pero en realidad es eso, la apropiación privada sobre las aguas, ¿qué es lo que la Constitución hace en tanto pacto? Es decirnos, ustedes colectivamente no pueden hacer algo distinto con el agua que lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, nos habilita y también nos restringe para actuar colectivamente. ¿Bien? Les voy a poner un ejemplo que para un provinciano como yo es importante. Chile tiene, independiente de si es unitario o federal, yo creo que ese es un tema secundario, ¿ya? Pero tiene un ejercicio del poder relativo a la distribución territorial del poder político muy centralizado. Bueno, ahí se fijan ustedes, en la base del pacto, del acuerdo en el que nos aglutina, ¿ah? Del pegamento que nos aglutina como chilenos y chilenas, hay otra forma de decirnos cómo actuar colectivamente, o mejor dicho, cómo no actuar colectivamente.
¿bien? El excesivo centralismo de la constitución política chilena, que es un rasgo ya tradicional de la historia republicana de este país, no exclusivo, pero tradicional, eh, restringe las posibilidades de acción colectiva. Eh, y como les dije, a partir del 18 de octubre eso quedó más claro. ¿Bien? Una constitución en la que no nos sentimos cómodos, que no nos representa, en la que no nos reconocemos, una constitución que le niega al pueblo la posibilidad de hacer cambios, porque en el fondo eso es lo que ocurre, ¿bien? Va erosionando, voy a insistir con esto, ese pegamento, esa argamasa, ¿ah? El cemento que nos une. ¿Bien? Entonces, cuando alguien diga, no, pero la Constitución es como una ley, ¿ah? Es una norma jurídica más. No, 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 es más que eso. Es algo mucho más delicado, es algo mucho más sensible que eso. También es un pacto o un acuerdo que nos permite eh, convivir juntos y que nos debiese permitir, si nos tomamos en serio este cuento, ¿cierto? Este cuento valioso, pero un cuento de la democracia, bueno, que nos debiese a todos participar en igualdad de condiciones, en las decisiones públicas, en las decisiones colectivas. ¿Ya? Bien. Entonces, dejemos de lado la pregunta de si la constitución actual cumple o no esa función, ¿ya? Pero el punto que yo quiero, el punto que yo quiero dejar aquí, digamos, afirmado, ¿bien? Afincado, es que una constitución también es un pacto, ¿bien? Es el pacto de convivencia de una comunidad política. ¿Bien? Entonces, una constitución es varias cosas a la vez, dije. Es texto, es norma y es pacto. Por supuesto que el texto, las normas y el pacto están conectados, están interrelacionados, pero no son lo mismo. Bien, el texto, la norma y el pacto no son lo mismo. Déjeme ponerle por lo menos dos o tres ejemplos, ¿ya? Que para, a propósito de Chile, para distinguir, digamos, y mostrar que no son lo mismo. Si yo les preguntara a ustedes, no lo voy a hacer porque lo podemos conversar después, pero si yo les preguntara a ustedes ahora, eh, con respecto a las posibilidades de acción que en la economía, en la vida económica y en la vida social y cultural del país tiene el Estado de Chile, ustedes me partirían diciendo, no, pero es que tenemos en Chile un Estado subsidiario. ¿Mm? Eso lo dicen los políticos de izquierda y los políticos de derecha, y los intelectuales de derecha y los intelectuales de izquierda. Se silenció el audio, disculpa. Ahí está. Ahora estoy de vuelta, ¿no? Sí, ahí estás de vuelta. Bueno, eh, gracias. Entonces, ustedes me van a hablar de Estado subsidiario, ¿cierto? Me van a decir, no, que el Estado subsidiario es un problema por aquí y por allá. Eso es cierto, ¿ya? Es verdad. ¿Por qué? Porque en la cultura jurídica y en la cultura política de todos nosotros tenemos internalizado la idea de subsidiariedad del Estado. El Estado en la Constitución del 80 es subsidiario. Eh, y así todo lo hemos movido bajo ese criterio. Pero hagan el ejercicio de buscar en la Constitución Política de la República de Chile de 1980, en el texto vigente y en cualquier texto anterior, la palabra subsidiariedad o subsidiario. No está en ninguna parte. ¿Bien? Por supuesto que hay algunas disposiciones en el texto constitucional que se interpretan en la línea de que
el constituyente en 1980 quiso establecer para Chile un Estado subsidiario. Eso es indiscutido en el artículo primero, bien, y en el artículo 19, número 21 también hay una cosita por ahí, hay una mención por ahí que uno podría... Pero en ninguna parte dice que el Estado de Chile es subsidiario, o que el principio de subsidiariedad inspira el ordenamiento constitucional de Chile, en ninguna parte. Entonces, se lo aseguro, porque lo he buscado hartas veces, así que no lo dice en ninguna parte. Y apostaría porque no lo va a decir nunca, nunca, a esta altura, no lo dice. ¿Bien? Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? En el texto constitucional no está, pero esa subsidiariedad, yo no se los voy a contar a ustedes, ha modelado el diseño institucional de Chile de los últimos 40 años, y especialmente de los últimos 30 años, en salud, pero también en educación, y en pensiones, y también en regulación económica, lo que le podemos exigir o no, en materia de consumo, y quizás en cuántas otras materias, si uno se pone en materia ambiental, en vivienda, en planificación urbana. Entonces, y ahora yo les vengo y les cuento que no dice subsidiariedad, la palabra subsidiariedad no está en ninguna parte en la Constitución. ¿Bien? ¿Pero es una norma constitucional? Sí, por supuesto que lo es. Tal vez, ¿cierto? Y creo que no estoy exagerando, es la norma más importante de la Constitución de 1980. La norma, pero no el texto. ¿Fijan? Son cosas distintas. Por eso también hay que tener cuidado en idealizar una redacción nueva, porque en parte eso también va a tener que ver con la interpretación que hagamos después. Bien, puede haber razones de por qué la subsidiariedad se impuso y nadie le discutió. Bien, yo tengo algunos candidatos a ser responsables de eso, lo podemos conversar después. Pero me interesa que quede claro, ¿cierto?, que la subsidiariedad, a propósito de la norma y a propósito del pacto, indiscutidamente es una de las bases, pero no está en el texto. Bien. Y eso en parte ocurre por otra característica del texto constitucional. Este es un segundo, podría ser algo así como un segundo ejemplo. Los textos constitucionales tienden necesariamente a ser muy vagos, ¿bien? O sea, a tener redacciones muy abstractas, muy generales. Y eso lleva a que las constituciones tengan principios, ¿bien? O sea, declaraciones que pueden entenderse desde distintos puntos de vista, y por lo tanto, la lectura que hagamos de esos principios, de esas declaraciones, va a depender de otros factores. ¿Bien? Entonces, el texto es una cosa y la norma va a ser otra. Si alguien se lee el artículo primero, por ejemplo, de la Constitución Política de la República de Chile, podría, ¿no?, si lo leyera un sueco, por ejemplo, un noruego, un belga que no tiene idea, y se lo lee y dice, bueno, pero no está mal, o sea, suena bien, porque depende de la interpretación. Entonces, tenemos un texto, tenemos unas normas que no son necesariamente igual al texto. ¿Bien? Yo creo que el problema principal no es con el texto, es con las normas constitucionales, ¿ya?, siguiendo esta distinción. ¿Bien? Y por último, tenemos un pacto. Y aquí me gustaría decir algo, volver a la realidad chilena, ¿ya? Porque voy a insistir en esto, aunque sea muy repetitivo lo que voy a decir, pero una cosa es decir que el texto tiene ciertos defectos, las normas disponen de determinadas cosas que no nos gustan, pero otra cosa es tener una incomodidad con la Constitución en cuanto a pacto. ¿Bien? Y el problema de Chile, lo voy a decir en pocas palabras porque no es el objetivo de esta sesión, pero lo voy a decir en pocas palabras, el problema de Chile es que ese pacto es un pacto sesgado. ¿Ya? Es un pacto que, por así decirlo, codifica una determinada idea de sociedad
Y el pacto tiene que estar pensado de un modo que convoque, ¿bien? Que sí, que un mínimo común en el que todos y todas podamos estar relativamente cómodos, ¿bien? Asentados o sostenidos. Y precisamente el problema de nuestra Constitución es que en cuanto pacto, ¿bien? En cuanto pacto, lo que hizo fue encajar, y diría yo a la fuerza, digamos, una determinada idea de sociedad, una determinada comprensión de la comunidad política, que a muchos nos parece insuficiente, incómoda, injusta, bien, con la que nunca hemos estado cómodos, ¿cierto? Y que es necesario corregir. Entonces, me parece que esta es la primera, si ustedes quieren, esta sería la primera gran distinción, ¿ya? Entre la Constitución, ¿cierto?, en sus distintas proyecciones, como un texto, como una norma y como un pacto. Ya. Después, si quieren, podemos también seguir conversando sobre el problema de esta relación entre texto, norma y pacto, que a mí me parece que tiene cierto rendimiento explicativo. Es mi opinión, por supuesto. No es más que eso. Eh, y yo creo que, perdón, una última cosa. Y yo creo además que también es importante, a propósito del proceso constitucional que viene, preguntarnos por qué cosa, a cuál de estas tres dimensiones le vamos a dar prioridad. ¿Mm? Porque yo tengo la impresión de que eh, eh, podemos estar en algunos casos poniendo los acentos de manera equivocada. Bien, pero ese es un comentario al margen. Bien, hay luego algunas clasificaciones y algunas observaciones que yo creo que son buenas hacerlas. Algunas tienen que ver con la Constitución o con las constituciones y otras tienen que ver con el contenido de la Constitución, que son cosas distintas. Primero, yo partiría haciendo algunas distinciones a propósito de las constituciones. Las constituciones pueden ser, se dice así, rígidas y flexibles. ¿Ya? Yo siempre he tenido alguna reserva con esta clasificación, con esta distinción entre constituciones rígidas y flexibles, porque además los profesores cuando hacen estas le meten semirrígida, semiflexible, y cuando uno empieza a meter esos semi ya no tiene mucho valor la explicación. ¿No? Una constitución flexible es una constitución, es un texto y es una norma que para su reforma, para su modificación, eh, requiere cumplir con las mismas exigencias que una ley. ¿Bien? Esto es algo ya, yo diría que prácticamente superado. Me da la impresión de que en el ámbito de las constituciones escritas, una constitución que requiera el mismo quórum que se requiere para modificar una ley ordinaria, es algo ya totalmente superado. No existe. Puedo estar equivocado, ¿eh? Pero me parece que prácticamente eso ha desaparecido porque se entiende que debido a la relevancia de la Constitución es necesario exigir requisitos algo más altos. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que en general las constituciones son rígidas, o sea, exigen para su modificación un umbral más alto que el de la ley. ¿Ya? Ahora, dicho esto, la rigidez, de nuevo, es una cosa de grado. ¿Bien? Puede haber constituciones más y menos rígidas. ¿Ya? Y aquí,
me voy a detener un momento, de nuevo, en la Constitución actual. La Constitución actual es extremadamente rígida. ¿Bien? La Constitución actual exige, para reformar sus disposiciones, 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio o 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Eso también seguramente lo han escuchado alguna vez. Son quórum, ustedes se podrán dar cuenta, altísimo. Altísimo. Y esa extrema rigidez, creo yo, ha contribuido a la distancia que hemos ido construyendo con la Constitución. Cuando yo era estudiante de Derecho Constitucional, el año 2003, yo tuve esta clase el año 2003, Derecho Constitucional. El profesor que tuve nos decía que exigir 2/3 o 3/5, en los capítulos más importantes, dicho sea de paso, son obviamente 2/3. Favorecía los consensos, llegar a acuerdos, porque era el lenguaje de la transición y de la concertación. Y yo en ese momento, la verdad, como buen estudiante, uno tiene 19 años, que va a estar preocupado, no le hice mucho caso. Pero con el tiempo me fui dando cuenta, y otras personas también me lo hicieron ver, que cuando alguien dice 2/3 o 3/5, no está diciendo eso en realidad. Porque esto se puede reformular, se puede decir de otra manera. Bien, ¿y cuál es la otra manera de decirlo? Es que no es que se requieran 2/3 para cambiar, es que basta 1/3 para impedir los cambios, en realidad. Que basta tener 1/3 para impedir los cambios, o 1/3 más 1, ya, para ser más preciso, 1/3 más 1. O 2/5 más 1, de modo que le entrega un poder de veto a la minoría. ¿Bien? Y esa rigidez la Constitución la traspasa a las leyes. ¿Bien? Hay leyes en Chile que requieren de reunir 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Y hay leyes que requieren mayoría absoluta. Bien, o sea, la mitad más 1, pero de los diputados y senadores en ejercicio, que es bien exigente si uno lo piensa bien, para cambiar leyes. ¿Bien? Todas las leyes importantes en Chile que ustedes puedan pensar sobre seguridad social, sobre educación, ¿para qué seguir poniendo ejemplos? Pero todos los temas sensibles que a ustedes se les puedan ocurrir, ¿bien? Tienen estos quórum también altos. Fíjense, comparen la rigidez, ¿ya? Porque estaba hablando de rigidez y flexibilidad de una constitución, ¿cierto? Comparen la rigidez de la Constitución de 1980 con la rigidez de la Constitución de 1925, que exigía mayoría absoluta para cambiar la Constitución. ¿Bien? En Chile se requieren o 2/3 o 3/5 para cambiar la Constitución y la mayoría absoluta para cambiar leyes importantes. ¿Ya? Entonces, más allá de esta clasificación entre constituciones rígidas y flexibles, que les digo yo que yo creo que ya no tiene mucho sentido, salvo que reformuláramos la idea de rigidez y flexibilidad, yo me quedaría con esto, digamos, que la rigidez de una constitución es un problema en sí mismo, bien, si esa rigidez se traduce en entregarle a una minoría, que además en Chile era una minoría con nombre y apellido, ¿cierto? Se le entrega a una minoría un poder de veto. ¿Bien? Entonces, la rigidez de una constitución es un problema teórico, en el fondo. ¿Bien? Y forma parte del lenguaje elemental a partir del cual tenemos que discutir sobre una constitución. ¿Bien? Porque la constitución, ya sabemos que es el texto, la norma y el pacto más importante de un ordenamiento jurídico-político, ¿cierto? Tiene que estar dotada de alguna rigidez, pero la pregunta es, ¿qué rigidez? ¿Y cuánta de esa rigidez la va a transmitir al resto del ordenamiento, que es lo que hace la Constitución de 1980? ¿Bien? La Constitución de 1980 se acerca, yo diría que no es exactamente eso, pero se acerca a lo que en la vieja clasificaciones de las constituciones se llamaría una constitución pétrea. ¿Ya? O sea, una constitución en realidad es prácticamente imposible cambiarla. Y en ese sentido, permítanme hacer este comentario que a mí me gusta mucho la historia, de hecho yo creo que me interesa más la historia constitucional que el derecho constitucional chileno. Diego Portales, Andrés Bello, Mariano Egaña, los
las cabezas que estuvieron detrás de la Constitución de 1833, tienen harta mala fama a propósito de ese texto constitucional. Yo no los voy a defender, porque yo no soy un pelucón del siglo XIX, pero yo les puedo decir, pero con absoluta responsabilidad, que la Constitución de 1833 era mucho más respetuosa de la voluntad popular, era mucho menos tramposa y rígida que la Constitución de 1980. Y la prueba de eso es que antes de 30 años de su entrada en vigencia, ya era una Constitución que había admitido reformas en la práctica. ¿Bien? Y que permitió un juego político mucho más libre que la de 1980. Insisto, no quiero decir que hay que agarrar la Constitución de 1833 y ponerla ahora, por supuesto que no, pero créanme que mucho menos tramposa, mucho más decente, ¿bien?, que la de 1980. Entonces, se lo doy garantizado. Bien, hay otra clasificación que por sí misma no tiene mucho valor, según yo, también a estas alturas, pero que permite meterse en otro tema que también es, insisto yo, como le dije yo, una introducción a la introducción del lenguaje constitucional o de los problemas constitucionales, que es la clasificación entre constituciones escritas y no escritas. ¿Bien? Cuando por primera vez le hablan de esto, uno dice, pero ¿cómo? ¿Una constitución no escrita? ¿Cómo es? Como que no tiene mucho sentido. Pero es que tiene harto sentido si ustedes se remiten a lo que les dije al principio. La Constitución es texto, pero también es norma y también es pacto. ¿Bien? Hay un país que le ha ido bastante bien, que es Inglaterra, en general mejor que nosotros también, que tiene una constitución, pero que no está escrita. Esto es medio Barça, porque Inglaterra tiene cuestiones escritas que integran una constitución, pero ellos no tienen un texto, bien, que ustedes puedan bajar de internet, que tiene 150 artículos y se llama Constitución de Gran Bretaña, del Commonwealth, no sé, no lo tienen. ¿Ya? Tienen un conjunto de normas y tienen un pacto, pero no tienen un texto escrito. ¿Ya? Bueno, pero esa clasificación por sí misma, creo yo, no tiene mucho rendimiento porque en Chile, obviamente, que vamos a diseñar una constitución escrita. Para eso estamos haciendo todo este show. ¿Ya? Show no lo digo en sentido peyorativo, yo estoy optimista y contento, lo digo en otro sentido. Este espectáculo. Bueno, pero sí sirve para otra cosa. Y yo creo que es una pregunta, de nuevo, que en el fondo es profundamente teórica. Es que las constituciones escritas pueden ser, fíjense lo elemental de la clasificación, pero pueden ser extensas o pueden ser breves. O sea, podemos tener constituciones muy generosas en el papel, que se inspiraron y escribieron harto y les quedó bonito, o textos más bien sobrios. Bien. ¿Por qué en una sesión en la que buscamos introducirnos en el lenguaje de las constituciones, a contarle a ustedes la noticia probablemente irrelevante de que hay constituciones largas y constituciones cortas? En el fondo eso es. Yo creo que por dos razones fundamentales. ¿Bien? Y aquí aprovecho también de pasar una opinión mía, entre medio. Porque yo me atrevería a decir que la tendencia irrefrenable de las últimas, en realidad, desde que se empezaron a redactar constituciones, es a que sean cada vez más extensas. ¿Bien? Las constituciones más viejas que están vigentes, como la norteamericana, son muy cortas. ¿Bien? La Constitución francesa de 1958, que es la constitución que inaugura la Quinta República, es más corta que la Constitución de nosotros, que la de 1980. Y las constituciones latinoamericanas, que surgieron a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, como la venezolana, la colombiana, perdón, la colombiana es de 1991, sí, también la colombiana, la venezolana, la ecuatoriana, la boliviana, especialmente la ecuatoriana y la boliviana, son constituciones que ya tienen 300 artículos, o sea, más que duplican el texto constitucional de 1980. ¿Por qué? Bueno, yo creo que porque
es una tendencia inevitable a que si tú tienes una asamblea constituyente, la oportunidad de escribir por primera vez una constitución, tú te ves tentado o tentada a poner todo lo que se te ocurra. Todo lo entretenido, todo lo interesante, ponerlo ahí. A ver, ¿es bueno o es malo? Yo no sé, yo tengo mis dudas, ¿ya? De qué sea mejor. ¿Ah? Y probablemente yo no voy a tener ningún grado de influencia en la extensión de la nueva constitución que nosotros vamos a redactar. Pero, esto puede ser un poquito pesado, ¿ah? Pero lo que yo dije muchas veces aquí en Arica cuando iba a hablar a liceo, con trabajadores, en foros organizados por la universidad, por la municipalidad, yo les decía, una constitución no es un reglamento de copropiedad inmobiliaria. ¿Ya? Por varias razones, digamos. Pero yo diría dos o tres que son las que de nuevo nos introducen en cuestiones teóricas. La primera, si queremos que una constitución sea un pacto que nos convoque a todos, a la constitución no la podemos llenar de detalles, porque si la llenamos de detalles, la vamos a llenar de un programa, que es un programa generacional, que pueden no compartir las nuevas generaciones. ¿Bien? Es nuestra visión de cómo tiene que ser una sociedad, que no necesariamente va a ser la de nuestros hijos o la de nuestros nietos. ¿Bien? Entonces, no tiene mucho sentido amarrar, ¿bien?, a las generaciones futuras con un proyecto de sociedad. Una constitución, mientras más extensa es, más amarra. ¿Ya? Y en el fondo, una constitución muy extensa que cae en ese vicio, el problema que tiene, o el efecto que tiene, es que reproduciría el problema de la Constitución de 1980, que a través de distintos dispositivos, algunos muy imaginativos y muy inteligentes, amarró un modelo de sociedad. ¿Bien? Y en esa rigidez programática, creo yo, radica una de las razones de su fracaso. Porque lo que ocurrió a partir del 18 de octubre, uno dice que empezó mucho antes, pero que tiene su punto culminante el 18 de octubre, es el fracaso de la Constitución de 1980. Porque una Constitución debe cumplir el rol de un articulador, de un articulador intergeneracional, interideológico, intervalorativo. ¿Ah? No puede ser una Constitución, como dicen algunos ciúticos por ahí, partisana, ¿ah?, o militante. Esa es mi opinión. Bien, entonces ahí hay un problema, que es el problema de la proyección temporal de la Constitución. Bien, entonces, una Constitución larga es una Constitución que amarra a las nuevas generaciones, y ese es un gran problema teórico, creo yo. Bien. Y el segundo problema teórico, este es teórico y también es muy práctico, es que a mayor texto constitucional, por así decirlo, menos libertad para el pueblo para configurar el ordenamiento jurídico del futuro. ¿Ya? Está formulado como una instrucción matemática, ¿cierto? Cosas así. Pero mientras más información en la Constitución, más limitaciones para el legislador. ¿Bien? El legislador ordinario, el legislador corriente de todos los días, nuestros representantes. ¿Mm? Y ese también es un riesgo. Mientras más larga una Constitución, más cortas, por así decirlo, son las facultades o los poderes que tiene el pueblo para dictar leyes. Yo preferiría, y aquí doy mi opinión, brevemente, aunque ustedes ya la pueden intuir, una constitución breve que permitiera que el proceso político se desarrolle con libertad, que es lo que la constitución de 1980 no permite. No porque es muy larga, por otras razones, que podemos conversar en otro momento. Bien. Este punto está relacionado con otro dilema que tienen que enfrentar quien diseñe una nueva constitución. Bien, y con otra clasificación, entre constituciones neutrales y constituciones, podríamos decir, ideológicas o valorativas. ¿Ya? Una constitución, en cuanto a texto, en cuanto a norma, en cuanto a pacto,
puede estar comprometida con algunos valores, bien, que no sean compartidos por todos. ¿Ya? ¿Qué es lo que le pasa a la Constitución de 1980? Que tiene un fuerte recelo de lo público, por ejemplo, muy fuerte. ¿Ya? Que además tiene una comprensión, creo yo, muy elitista de la política. Eso se manifiesta de diversas formas. Eso también, si alguien lo quiere conversar, lo quiere preguntar después, lo podemos hacer. Y por otro lado, tenemos constituciones que podríamos denominar neutrales, ¿bien? Cuyo compromiso valorativo es el mínimo. ¿Ya? Nunca va a haber una constitución perfectamente neutral, eso es una mentira. ¿Ya? Porque siempre va a haber un compromiso con algunos valores mínimos, pero esos valores mínimos no son iguales a estar comprometido con un determinado modelo de desarrollo económico, por ejemplo, o con una determinada comprensión de los derechos sociales, por ejemplo. ¿Bien? Eso es distinto. Estar comprometido con la democracia, entendido como libertad e igualdad política, no es lo mismo que estar comprometido con un modelo de desarrollo neoliberal. No es lo mismo. Esa sería, creo yo, una clasificación de las constituciones entre neutrales e ideológicas o valorativas que está, creo yo, conectada, no íntimamente, pero ligeramente conectada con la diferencia entre una constitución breve y una constitución extensa. ¿Bien? Y nos lleva, de nuevo, a este problema, que es un problema teórico, que consiste en entender a la constitución como un barco que nos lleve en un viaje largo o un barco que nos lleve en un viaje más corto. Yo creo que es un gran dilema que vamos a tener que discutir. Bien, y un último punto. Yo le dije que iba a hablar de clasificaciones sobre las constituciones, ahora voy a hablar sobre el contenido de la constitución. Una constitución, a ver, partamos de la siguiente premisa. En una constitución debiese ir el contenido que sus redactores quieran que vaya. Aquí no debiese aparecer ningún experto o experta pedante, ningún tecnócrata del derecho constitucional, a decir qué cosas no pueden ir en una constitución. ¿Ya? Por supuesto que yo tengo una opinión, ¿ya? Y me imagino que todos mis colegas tienen una opinión, ¿ya? Pero yo creo que haríamos mal en reemplazar, ¿cierto?, a los economistas, como que han sido hasta ahora los sumos sacerdotes del debate público, por los constitucionalistas, y convertir a las y los constitucionalistas en los sumos sacerdotes del debate público. Yo creo que sería un error muy grueso. Bien, esa es la primera premisa, ¿ya? Pero sí les puedo decir algunos contenidos mínimos que ya tienen las constituciones, que han tenido siempre las constituciones en realidad, ¿eh? Al menos desde que se inventaron a fines del siglo XVIII, las constituciones en el sentido moderno, ¿bien?, de la expresión. Básicamente una constitución hace tres cosas, ¿bien?, o contiene tres cosas. Declaraciones básicas, ¿bien?, principios básicos que corresponden a, por así decirlo, los valores y las definiciones fundantes del orden constitucional. Alguien alguna vez me lo explicó muy bien, me dijo, es como la presentación, ¿ah?, la carta de presentación. Yo no tengo redes sociales, pero hay gente que tiene redes sociales y que, entonces, que se ponen algo en su descripción, ¿cierto? Como, no sé, imaginativo, cat lover, melómana, ¿cierto? Como una cosa así, pero más en serio, ¿ya? Y con un conjunto de declaraciones o de principios muy básicos y muy elementales, ¿bien? Entonces, por ejemplo, las que en la Constitución de 1980 aparecen, algunas les podrán gustar, otras no, pero ese es otro punto. Chile es una república
¿Bien? O sea, no es una monarquía, es una república democrática. Eso dice el artículo 4. ¿Mm? Sus emblemas son tal, artículo 2. El Estado de Chile es unitario, artículo 3. ¿Bien? La familia es el núcleo básico de la sociedad, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo dice, pero artículo 1. ¿Ya? El Estado está al servicio de la persona humana, artículo 1. Cosas así. ¿Ya? Entonces, no digo que vaya a decir, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile es un Estado unitario necesariamente, podría decir otra cosa. ¿Ya? O podría no decir nada. La Constitución de 1828 no decía cuál era la forma del Estado de Chile. Se entendía del resto de sus disposiciones, ¿no? Bien. Entonces, esa es la primera cuestión clave. Podría decir, por ejemplo, que Chile es un Estado social. Podría decirlo. Podría no decirlo también y aún así ser un Estado social. ¿Ya? Ojo, ¿ya? Que la Constitución no diga que Chile es un Estado social, pero luego uno ve que la educación o la salud están garantizadas universalmente, por ejemplo, y de forma gratuita. No es necesario que en el artículo 1 diga Chile es un Estado social. No es necesario. ¿Ya? Al menos esa es mi opinión. Bueno. En segundo lugar, una constitución contiene un catálogo de derechos. ¿Bien? Fundamentales. Y ahí ustedes me imagino que sabrán cuáles pueden ser. Eso va a ser una discusión también de cada uno. Entonces, ¿qué derechos tenemos? Y además, ¿cómo están garantizados? ¿Cómo están protegidos? ¿Bien? Básicamente esa es una segunda gran operación de una constitución. ¿Bien? Bueno, y por supuesto ahí, en ese catálogo, se juegan dos cosas. ¿Ya? Primero, se juegan los límites a la acción colectiva del pueblo. ¿Ya? Permítanme que de nuevo me meta en algo que yo creo que es teoría, tal vez no, Tomás no estaría de acuerdo, pero esto me parece que es teoría, digamos. Eh, yo veo mucha fe en la discusión en torno a los derechos. ¿Ya? Y está bien, pero los derechos también son los límites que nos ponemos a la acción colectiva. ¿Bien? Cuando le reconocemos el derecho a una persona, también le estamos diciendo, aquí las mayorías no se van a poder meter. Ojo, ¿eh? ¿Bien? Esa es una primera cuestión, que a veces nos olvida. Bueno, y en segundo lugar, los derechos definen relaciones de poder. Esto se lo he escuchado muchas veces a mi amigo y colega Jaime Baza y tiene toda la razón. Nosotros creemos que el poder se define en el Congreso, en el presidente, o sea, en la parte orgánica, que lo voy a explicar inmediatamente. No, también las relaciones de poder entre las personas se definen cuando definimos un catálogo de derechos. ¿Ya? Y si los garantizamos o no, que esa es otra cuestión. Bien. Y en tercer lugar, una constitución cumple o realiza una tercera, ¿cierto? Una tercera operación, que es regular el poder, el ejercicio de las competencias estatales. ¿Bien? Entonces, básicamente una constitución va a contener siempre la regulación del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. ¿Mm? Eso está en nuestra constitución actual, va a estar en la siguiente y están todas las constituciones. ¿Ya? Estén escritas o no. ¿Ya? Las posibilidades de acción y los límites de al menos el ejecutivo, ¿cierto? El legislativo y el judicial. O de la función, ya, para ser más preciso, función ejecutiva, función de gobierno, función legislativa y función judicial. Ahora, en una constitución, esa organización y regulación del poder público también puede incluir otros órganos. ¿Bien? Por ejemplo, en la Constitución Política de la República de Chile está regulado la Contraloría General, está regulada las Fuerzas Armadas, el Banco Central, ¿ya? Y ahí también hay mucho poder político.
Por ejemplo, el Banco Central. El Banco Central es un órgano autónomo, ¿cierto? Hay toda esta retórica de que son técnicos, son expertos, pero en realidad ellos tienen el acelerador y el freno de la economía, ¿bien? A través de las tasas de interés, de la gestión de la política monetaria, en realidad, de la inyección de recursos. Es un poder político. Y algo peor que eso, es un poder político irresponsable y tecnificado. Y como es tecnificado, es ideologizado. ¿Ya? Inevitablemente. Bueno, cuando hablamos de los principios y los valores básicos y de los derechos fundamentales, a eso se le suele llamar parte dogmática. ¿Ya? Algunas veces se le confina solo los derechos y no a las declaraciones básicas, pero eso es la parte dogmática. Esto es algo que le importaba mucho a Tomás Lamartine que yo lo explicara. Bien, y la regulación del poder político, ¿ya? O sea, las atribuciones y los límites del poder judicial, del poder legislativo, de la Contraloría, del Banco Central, esto depende de cada país, por supuesto, a eso se le llama parte orgánica. ¿Ya? Eh, en ambas partes, por así decirlo, en la sección dogmática y en la sección orgánica, uno puede ver tal vez el rasgo principal de una constitución. ¿Ya? Y esto sigo en la línea de introducir al lenguaje constitucional. Es lo siguiente. Una constitución es al mismo tiempo un dispositivo que le dice al pueblo actúe, estas son sus formas de acción, ¿bien? Y luego le dice al pueblo, estos son sus límites. ¿Ya? De nuevo, en una referencia más culta, pero ya súper manoseada, ¿cierto? La Constitución es como el rostro de ese dios romano Jano, ¿cierto? Que tiene dos caras, ¿cierto? Y que miran en direcciones opuestas. La Constitución, ¿cierto? Tiene esa doble naturaleza, todas sus partes. Yo antes lo explicaba, y lo explicaba mal, mis estudiantes hace algunos años esto lo escucharon mal, pero yo le decía, la parte orgánica es la parte en que el pueblo actúa y los derechos es la parte en que se le limita. No, eso es impreciso. En ambas partes uno ve las dos cosas. ¿Bien? La habilitación para actuar y las limitaciones. Déjenme decirles algo aquí. Esa cara de la Constitución o del constitucionalismo que pone límites, ¿ya? Yo lo identificaría sin ningún miedo, tal vez lo estoy simplificando mucho, con la tradición liberal. ¿Bien? La tradición liberal está preocupada, yo diría a veces está obsesionada, con limitar el poder del Estado. ¿Bien? Y no está igual de obsesionada con limitar el poder de otros poderes. Porque el único malo aquí es el Estado. Liberal no es neoliberal, ojo, ¿ya? Esta es una cuestión de filosofía política, por supuesto. Y la otra cara de la Constitución, o del constitucionalismo, que es la que está preocupada de habilitar al pueblo para actuar, es lo que se conoce en filosofía política como la tradición democrática. ¿Bien? Porque el liberalismo como que se comió el lenguaje de la Constitución. Entonces, todo lo iniciamos con el pensamiento liberal. Sí, es muy importante, efectivamente, es la tradición más importante. Pero existe otra tradición, y esto también es teoría constitucional, existe otra tradición que es la tradición democrática, que pone énfasis no en los límites a la acción colectiva, ¿bien? Porque no pone el énfasis en los individuos en el fondo, sino que pone el énfasis en lo colectivo y en las posibilidades de acción colectiva. Esa tradición es la tradición democrática, ¿bien? Hay un pensador, no quiero latear, pero hay un pensador que es la insignia de la tradición democrática que se llama Jean-Jacques Rousseau. Rousseau no es un liberal, es un demócrata. Pertenece a la tradición democrática. ¿Bien? Y dentro de una constitución están ambas tradiciones en pugna siempre. Yo no creo que sea necesario decirlo, pero a mí me simpatiza mucho más la tradición democrática, en realidad, que la tradición liberal. Y por eso creo yo también, y con esto termino, y ojalá que podamos conversar, no sé cuál es la planificación del tiempo, pero por eso creo yo que es necesario que en la conversación sobre la nueva constitución, lo que hemos llamado parte orgánica, reciba mucha más atención que la parte dogmática.
Ya, no, esto no quiero decir que nos olvidemos de la otra. Lo que pasa es que la otra ya tiene asegurado todo su tiempo y su discusión y su espacio. Pero la parte orgánica nadie la pesca. ¿Ya? ¿Vamos a tener un Estado unitario u otra forma estatal? O si vamos a mantener el Estado unitario, ¿va a ser como el que tenemos ahora? ¿O vamos a mirar el modelo francés o el colombiano, que son mucho más descentralizados que el chileno? Son unitarios, pero son descentralizados. ¿Ya? Eh, ¿Le vamos a entregar autonomía al Banco Central? ¿Vamos a tener un régimen presidencial o semipresidencial o parlamentario? ¿Cuánta autonomía van a tener las municipalidades? ¿Cómo se va a distribuir el dinero? ¿Bien? Podemos ser súper creativos y generosos con los derechos. ¿Bien? Pero si mantenemos la estructura centralizada, jerárquica y vertical que caracteriza a las constituciones latinoamericanas, por ejemplo, muy generosas en derechos, pero hiperpresidencialistas y centralizadas, manteniendo ese modelo, vamos a chocar con el, el- el, la decepción de haber reconocido muchos derechos, o sea, de haber tenido una parte dogmática de lujo y tener al otro lado, ¿cierto?, a su hermana orgánica, malnutrida, ¿no?, desatendida, olvidada, y que en el fondo es la sala de máquinas, como le dice un autor, ¿cierto?, que es la que permite que el efectivo goce y la justa distribución de los derechos. Eh, ¿Podríamos hablar más de cuestiones de teoría de la Constitución? Yo creo que sí, pero yo creo que las grandes tensiones, ¿bien? Una Constitución para el presente o para el futuro, una Constitución eh, sobria o una Constitución llena de valores, eh, la Constitución como texto, o la Constitución como norma, o la Constitución como pacto. Yo creo que hemos cubrido, diría alguien que tiene un cargo muy alto en Chile en este momento, las cuestiones más relevantes. Lo demás lo dejo a la conversación que imagino tendremos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Un aplauso a todos desde su casa, obviamente. Y abrir la palabra a aquellos que quieran hacer preguntas o comentarios. Pueden desilenciar ustedes mismos el, el silencio para que puedan consultarle a Javier o hacer comentarios. ¿Nadie? ¿Ninguna consulta tan claro quedó todo? Sí, yo sí. Mágale. Pero que lo tenía aquí. Es que tengo, no me quedó muy claro. Que aquí tú planteabas que el problema que nosotros tenemos, a ver, me cuesta mucho pensar en una constitución no escrita, debo decirlo. Yo soy criada nacida y criada en la década de los 80, 90 y hasta ahora, por lo tanto, en dictadura totalmente, por lo tanto, no, me cuesta un poco salirme de esa lógica, a pesar de que obviamente uno tiene un poco más de información y qué sé yo, pero igual me cuesta. Y en ese sentido, es difícil para mí decir que nuestro país, con tanto modelo dictatorial, con tanta restricción, podamos llegar a una constitución en la cual no esté escrita. Porque efectivamente nosotros, entre comillas, tenemos esta desconfianza de que si dejamos la apertura a que se generen nuevas cosas, no nos vayan a joder, no nos vayan a ver letras chicas, por decirlo así. Y en ese sentido yo siento que falta a lo mejor madurez, a lo mejor poner énfasis en tratar de que nosotros, los que van a estar generando la Constitución, se abran a eso, porque yo estoy de acuerdo con que debiera ser un poco más flexible para efectos de justamente ir actualizándose en los tiempos. Pero esa situación hay que salvarla, siento yo, antes de empezar ese trabajo, porque muchos de los que están ahí
van a estar con esta visión. Entonces, siento yo que nosotros como organizaciones y los partidos políticos deberían darle un poquito más de énfasis en sus propios designados o elegidos para ser parte de esta convención, abrirles las mentes a eso. Eso era como me cuesta, yo creo que unos cursos más, o probablemente cuando termine este curso, pueda llegar a pensar en una forma como más, menos controladora, por decirlo así. Eso. Bueno. Gracias, Magali. No sé si quieres comentar algo, Javier. Sí, o sea, me parece que puedo contar brevemente porque si de repente es más práctico dejar varias intervenciones, pero también se pierde la gracia del intercambio. Entonces, a ver, yo comparto la desconfianza, eso es lo primero, ¿ya? Pero piensa, Magali, que ¿cuál es la razón de la desconfianza? O sea, el fondo de esa desconfianza, creo yo, está basado en cuestiones que no están escritas. Perdón si lo voy a decir así, puede sonar medio, pero yo diría que el fondo del problema es que yo a veces he sospechado que ni siquiera es la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 es un problema en sí mismo, pero no es el mayor problema. El mayor problema es que nosotros tuvimos y tenemos una clase política, ahora menos, pero que había sido opositora a una dictadura militar, completamente colonizada por un pensamiento único, en el fondo. ¿Bien? Colonizada por el Estado mínimo, colonizada por el orden espontáneo, ¿ya? Al decir, comprado. Algunos están comprados, pero yo creo que otros se lo creyeron, o sea, se lo creyeron de verdad, y nadie los compró. ¿Bien? Entonces, ¿y eso dónde está escrito? ¿Dónde quedó protocolizado eso? ¿En una escritura pública? ¿En un contrato de arrendamiento? No, en ninguna parte. ¿Ah? Entonces, lo no escrito muchas veces explica gran parte de lo que ocurre. ¿Ya? Estoy jugando un poco con las palabras, ¿bien? Pero lo que amarró, creo yo, y modeló el desarrollo de este país en los últimos 30 años, el desarrollo, digo yo, no necesariamente hacia arriba, el curso de los hechos de este país fue un consenso tácito, pero en general explícito, en torno entre la élite política, ¿cierto? En torno al país que queríamos. Eso es algo que yo cuando estaba en la enseñanza media no lo veía, por ejemplo, lo entendía en la universidad, es una cosa que más uno se demora en comprender. Entonces, si partimos de esa premisa, yo matizaría, digamos, esa desconfianza. O sea, si quieren leer el texto que se redacte de forma mañosa, lo van a hacer igual. Eso, yo partiría por eso. Pero tú dices que a ti te cuesta imaginarte una constitución no escrita. Pero si tenemos una constitución no escrita, ¿no? Si ya acabo de decir que la subsidiariedad no está escrita en la constitución. ¿No? Uno puede decir, mira, yo creo que lo más decente sería decir que tal vez la constitución está inspirada en la idea de subsidiariedad, que además la subsidiariedad se puede leer de distintas formas. Hay un experto que Tomás conoce que se llama Cristian Viera, que les puede dar una clase entera sobre esto y muy buena, pero... Está invitado. Ya, perfecto. Yo no les voy a... Pero subsidiariedad se puede leer como se ha leído en Chile, pero también como solidaridad, que es la lectura que hace la Iglesia Católica en su magisterio, que es distinto. ¿Ya? Es otra forma de ver la subsidiariedad. Entonces, fíjense lo complicado que es. Entonces, ¿tenemos una constitución no escrita? Sí. En el artículo 3º, que este es un tema del que yo me manejo mejor, habla de que la descentralización tiene prioridad sobre la desconcentración. Y en Chile prácticamente todos están de acuerdo en que no hay descentralización. A lo más hay desconcentración territorial. ¿Y eso qué es? Es una constitución no escrita.
junto con la constitución escrita hay una constitución no escrita que uno podría llamar un nombre, un ethos constitucional, ¿ya? O sea, una cultura constitucional compartida, que no está en el texto. Entonces, siempre va a haber una constitución no escrita, por así decirlo. Eso es lo que te quiero decir, ¿eh? No quiero sonar pesado. Detrás de la constitución escrita, por así decirlo. Y la única forma de ir cambiando eso es ir develando esa constitución no escrita, haciéndola evidente, para poder conversar, porque ese es el problema, el mismo problema que ocurre con el pasado, ¿ya? Uno podría hacer el símil, o con la memoria, ¿cierto? En la medida en que una persona o un grupo de personas no lidia con el pasado, no se hace cargo de su pasado, el pasado lo controla en el fondo. Porque como no lo ha problematizado, uno sigue decidiendo en base a las creencias del pasado. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Si uno cree que la Constitución es simplemente la Constitución que está escrita, ¿bien? Y se olvida que hay algo más detrás, que aquí le vamos a llamar Constitución no escrita, pero que yo creo que en realidad hay que llamarlo ethos o cultura constitucional, si tú te olvidas de eso, en realidad esta cultura constitucional te sigue manejando, sigue dominando, aunque hay un texto escrito, este u otro, ¿ya? Entonces, yo creo que tal vez eso se me entendió mal o yo te entendí mal a ti, pero no es que alguna vez para mí el ideal sea llegar a una constitución no escrita. Lo que yo creo que el ideal sería una constitución más breve. Pero yo estoy de acuerdo contigo y entiendo el recelo o la sospecha frente a la posibilidad de que si la constitución es muy breve, le entreguemos luego un mandato amplio, digamos, sin restricciones, sin garantía al legislador. Bueno, sí, ese es un problema y habrá que ver cómo. Lo único que se me ocurre a mí, por ahora, para contestar, y para terminar y dar la palabra, o sea, seguir escuchando sus comentarios, es que, de nuevo, una pregunta teórica, la Constitución también va a establecer algo que es clave, tal vez lo más importante de todo. La Constitución va a establecer quién va a interpretar la Constitución, por así decirlo, ¿ya? El texto constitucional va a establecer quién la va a interpretar. ¿Cómo? Se preguntan ustedes. Bueno, todas las constituciones lo establecen. La Constitución de 1980 dice que el presidente y los parlamentarios pueden presentar proyectos de ley. Bueno, las leyes es la forma, la más importante forma de interpretar una constitución, de darle contenido, ¿cierto? De irla desarrollando. Y después dice que en muchos casos el Tribunal Constitucional puede enmendar lo que decidió el Congreso. Y en ambos casos dice con qué quórum deciden los legisladores y el Tribunal Constitucional. Bueno, ahí está diciendo quién interpreta. El presidente, el Congreso y en última instancia el gran árbitro es el Tribunal Constitucional. A mí eso me parece inaceptable, ¿cierto? Porque en realidad el principal intérprete tiene que ser el pueblo, y el pueblo actúa a través de dos formas, a través de sus representantes o directamente. Entonces, una nueva constitución podría eliminar al Tribunal Constitucional y no pasaría nada. Yo creo que eso no va a pasar, pero se le van a restringir sus facultades, es lo más probable. Y entonces la constitución misma va a ir definiendo quiénes la van a interpretar, que yo creo que es la clave. Y eso es lo que te preocupa a ti y lo que me preocupa a mí. Un texto más sobrio tiene que definir muy claramente qué va a ser el pueblo, creo yo, directa o a través de un representante, quién va a interpretar, quién va a tener el poder para interpretar, para darle significado a la Constitución. ¿Bien? El derecho, perdónenme aquí que esto se lo digo a mis alumnos de primer año, les insisto porque les cuesta entenderlo, el derecho fundamentalmente no es los textos, es una práctica de interpretación que hacemos de los textos en realidad. Eso es el derecho. Lo que, dicho sea de paso, yo sé que no estoy hablando frente a abogados, pero paso el dato, digamos, convierte el derecho en algo mucho más interesante. Bien, si uno se olvida que si uno abandona la idea tonta, ingenua de que el derecho es un texto y se concentra en la idea de la práctica social, que es el derecho. Eso es lo importante. Entonces, yo me haría la pregunta, Magali, y con eso termino. Es, el texto largo o corto, vaya, eso discutámoslo en su momento, digamos, pero la clave va a ser quién va a interpretar ese texto, porque el texto siempre va a requerir interpretación. Y la forma principal, prioritaria de interpretar una constitución son las leyes. Y realmente el diseño de cómo se construyen las leyes está capturado.
a través de los vetos que establecen los quórum, ¿bien? Antes, además, está el sistema binominal, no se los voy a recordar, y el control que hace el Tribunal Constitucional. Si nosotros purgamos ese procedimiento de creación de la ley, ¿bien? Lo limpiamos, ¿cierto?, de todos estos dispositivos que distorsionan la voluntad mayoritaria, entonces tú vas a tener a un intérprete, nunca perfecto, porque nunca es perfecto, porque eso es política, ¿cierto?, pero mucho más cercano a la voluntad del pueblo que lo que actualmente tenemos. Ese es el problema principal. Bien, luego podemos seguir conversando en otro caso, sí, no hay ningún problema. Gracias, Javier. Tengo la palabra de Roberto, después de Jaime y después de Servicio de Salud Metropolitano Norte, que no sé quién será. ¿Roberto? Sí, hola. Buenos días, buenas tardes, Jaime. Primero, agradecer la presentación. Es bastante complejo entender desde el punto de vista más de todas las profesiones sobre derecho constitucional, pero fue bastante lúdica y bien explicado todo. Ahora, mi pregunta va relacionada como con los alcances que pudiese tener el órgano constituyente, ¿cierto?, que va a redactar la nueva constitución, en relación a mi juicio, trabas que se pusieron desde el Acuerdo por la Paz en adelante al proceso constituyente o al proceso social, político, que venía, ¿ya? Se puso como un freno y se acercó un poco por varias cosas, por los 2/3, ¿cierto?, y por el mecanismo de elecciones que se va a desarrollar para los asambleístas, pero también por otras cosas, ¿ya? Lo otro ya lo conversamos en la exposición anterior, eso como de un poco empujar a través de la movilización popular, ¿cierto? El tema de los 2/3, empujar el tema de que los independientes también puedan formar parte de listas ideológicas, claro está, lógicamente, pero mi pregunta va a dos cosas que están contenidas en la ley 21.200, que es esta ley que cerca, a mi juicio, el proceso político y refundacional que debió tener como consecuencia el estallido social, donde dice que la nueva constitución deberá respetar el carácter de república del Estado de Chile. ¿Ya? Eso es una contradicción en relación a lo que uno pudiese pensar como un poder constituyente en sí, como sin trabas, ¿ya? Tenemos que ser sí o sí una república, y también dice que tiene que ser sí o sí democrática, ¿ya? Eso por un lado. Eso se puede cambiar hasta dónde llega el poder del órgano constituyente que va a redactar esta nueva constitución, y por otro lado también hace como entrever, a mi juicio, que esta nueva constitución puede suprimir instituciones del Estado y me imagino también de carácter privado, al decir que la constitución no podrá poner término anticipado a las autoridades que ya están electas, salvo que esas instituciones sean suprimidas en la nueva constitución, ¿ya? Un poco cómo se traduce esto en la práctica, estas dos cosas, y a tu juicio también, Javier, ¿cuáles son las instituciones, además del Tribunal Constitucional, que en Chile se pudiesen modificar sustancialmente o suprimir ya derechamente como para poder tener un Estado más social, un Estado más de derecho, un Estado más democrático, un Estado más cercano a las personas y que sea desde donde se construya una sociedad más equitativa? Eso, gracias. Gracias. ¿Podría Jaime también hacer tu consulta o comentario? Sí, más bien agradecer justamente los participantes, perdón, los expositores, las presentaciones que hemos tenido, porque la verdad es que quien no aprende la historia tampoco va a tener mayores resultados, y eso es una realidad por lo que decía nuestro antecesor expositor. Nos dice muchas cosas, el hecho de ahora que cómo se haga la orgánica interna de lo que sería una nueva constitución es otra cosa. Partiendo por, si bien se puede construir una constitución más flexible, que pueda ser modificable, que tenga posibilidades en torno a todo lo que se ha dicho hoy día, también está en que eso no ocurra, porque puede que la representatividad de quienes participen y construyan y escriban esta nueva constitución no implique lo que nosotros quisiéramos tener, aunque hayamos pasado el primer paso del apruebo. Entonces, la pregunta mía, si tiene que haber una ratificación de esa constitución que se ha escrito y que se ha llevado adelante, ¿cómo es posible
que tengamos realmente la posibilidad de cambio en caso que no se ajustara a lo que se quiere. Me explico, tiene que ratificarse. Si la ratificación no se logra la ratificación, porque no estamos de acuerdo en lo que se ha colocado, ¿qué significa en los cambios y en los plazos en caso de ocurrir? Gracias. Gracias. Javier, si pudiera esas dos intervenciones. Sí. Sí. A ver, lo primero, bueno, gracias primero. Entiendo que estuvo antes Pablo Gómez. Si es el mismo Pablo Gómez que yo creo, nosotros fuimos compañeros, entramos juntos a estudiar Derecho a la Universidad de Paraíso. Está medio cargado esta sesión, ¿eh? Muy de Valpo, parece. Sí, sí, bueno, él era del norte y ahora está allá. Y yo siempre he sido de Valparaíso y ahora estoy del norte. Ese fue el cambio. Primero le voy a contar a Jaime. Claro, a ver, no hay garantía de que nunca hay garantía en la acción política de que uno logre que uno quede satisfecho con el resultado, que lo que va a discutir la que yo creo que va a ser una convención constitucional. Yo no, veo que lo de la mixtura lo veo bien difícil, y sería muy triste además para el país, porque significa que no entendimos nada, si ganara la opción de la convención constitucional mixta, o mixta constitucional. O sea, a ver, yo creo que primero, es muy difícil. Yo voy a dar una opinión también. Tiendo a creer que algo peor que lo que tenemos ahora es imposible. ¿Ya? O, bueno, prácticamente imposible. Y aprovechando después la pregunta de Roberto, me voy a extender un poco más. Pero, ¿qué significa que el texto luego no sea ratificado en el plebiscito de salida, digamos? Bueno, que sigue vigente el ordenamiento actual. Por eso que a mí no me gusta esa opción, porque, como digo, me cuesta mucho imaginarme que puede haber algo peor que lo que tenemos ahora. ¿Ya? Y cuando digo esto de que me cuesta imaginar que puede haber algo peor que lo que tenemos ahora, no tiene que ver con la redacción, ni siquiera tiene que ver con que si somos subsidiarios o no. Miren lo que voy a decir. Ni siquiera tiene que ver con que haya sido una constitución dictada en una dictadura y a través de un plebiscito fraudulento, que son cosas que obviamente ya me han escuchado, imagino, sabrán que a mí no me gusta. No es lo ideal, ¿ya? Desde ningún punto de vista. El problema principal que tiene esta constitución, y que yo dudo mucho que lo vaya a replicar el proyecto que va a salir de la Convención Constitucional, es que le niega al pueblo la posibilidad de actuar políticamente, en el fondo. Porque le entrega a una minoría un poder de veto, un control sobre el proceso político, que distorsiona las preferencias de las personas. ¿Bien? Y que la ha distorsionado, y que en los últimos años se hizo muy evidente, además. Bueno. Pero a tu pregunta, Jaime, la no ratificación del proceso implica, me parece, en una primera, la vuelta al ordenamiento previo, ¿ya? O sea, al ordenamiento vigente. Ahora, se ha interpretado, y yo también me inclino por esto, que si no se ratifica el texto, se debiese volver a convocar a la convención. ¿Ya? Me parece que esa es la lectura más razonable de las disposiciones y también del momento que permitió que el acuerdo y el inicio del proceso constitucional o constituyente. ¿Ya? Pero no es algo que esté totalmente cerrado. Mi impresión es que ese sería el resultado. Ahora, eso implicaría un año más. Yo estoy viendo ya para el 2022, ¿cierto? O sea, 2023, entonces pongámosle 2024, o sea, yo para el 2024 yo voy a cumplir 40 años. No me gusta esa opción, ya como estar esperando tanto. Pero ese sería el resultado práctico, digamos, ¿bien? Sigue vigente el ordenamiento constitucional actual, ¿bien? Y para algunos se acaba la discusión y para otros simplemente implica que esto tiene que volver a la convención.
Bien, para que la convención le proponga nuevamente al pueblo de Chile un nuevo texto constitucional. Yo lo entiendo así. Ahora me hago cargo de las varias inquietudes que hizo, que planteó Roberto. A ver, lo primero. Me hicieron varias veces la pregunta sobre el acuerdo por la paz de noviembre. Y yo fui estructurando la siguiente explicación. Yo creo que el proceso en sí mismo, el proceso constituyente en sí mismo, yo no le haría muchas observaciones. Voy a decir por qué después. Pero me parece que el problema fue el contexto, ¿ya? Yo no lo habría hecho como lo hicieron, ¿ya? O sea, no lo habría hecho en un edificio vetusto, ahí en la noche, todo abrazándose, repitiendo siempre la misma escenografía, además ojeroso, sudado, transpirado, como a las 3 de la mañana, como que evidentemente la negociación había sido incómoda, entonces como una cosa estéticamente impresentable, sin nada de dignidad, que tanto le gusta hablar a ellos, dignidad republicana, entonces, nada, ¿ya? Y de espaldas, en el fondo, al verdadero protagonista de ese mes previo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tal vez esto ya es demasiado abstracto y medio lírico, ¿eh? Me voy a poner un poco lírico, o poético. Porque yo creo que la gran demanda que existe todavía, pero que lo que se hizo muy evidente en esos meses, de fines del año pasado, era una demanda por reconocimiento. ¿Bien? Por eso que yo lo dije una vez aquí, me acuerdo cerca aquí de mi casa en Arica, en el hotel Valle de Azapa, creo que se llama. Hostería Valle de Azapa. Bueno, yo dije que junto con el baile de los que sobran, de los prisioneros, había que poner otra canción de los prisioneros, que no sé, el baile de los que sobran es tal vez la canción más linda que se escribió en el último cuarto de siglo en Chile, pero una canción mala de los prisioneros, pero la letra, digamos, se llama Exijo ser un héroe. No sé si la conocen. Exijo ser un héroe. Y yo creo que el himno, en realidad, tendría que haber sido ese, y no el de los que sobran, porque había una reivindicación por reconocimiento ciudadano, individual y colectivo. Y yo creo que eso el acuerdo no lo comprendió, no, porque ahí no hay gente, porque el grupo que estaba negociando no tenía la sensibilidad intelectual y la sensibilidad moral para darse cuenta de que eso es lo que se estaba reclamando. Y ellos le proponían lo mismo de siempre. Yo ahí estoy de acuerdo. Pero yo creo que los dos tercios, yo en lo personal creo que no es una traba. ¿Ya? Y me voy a explicar por qué. Tienen que recordar que no se está trabajando con un texto de base. Por lo tanto, los 2 tercios lo que permite, cuando se reúnen los 2 tercios, cada vez que se reúnan los 2 tercios en la Convención Constitucional, lo que va a ocurrir es que eso se va a incorporar en un texto nuevo. Y cuando no se reúnan los 2 tercios, no va a ir nomás. ¿Ya? Por eso que el incentivo va a terminar siendo construir una constitución breve. ¿Ya? Y yo ahí no sé si la cosa vaya por la movilización. Yo creo que la inercia va a llevar necesariamente a que solo donde haya 2 tercios de acuerdo, eso quede en la Constitución y quede rigidizado en la Constitución y todo lo demás va a pasar a la legislación ordinaria. O sea, va a tener que ser discutida por ley. Ya veo que ustedes son medio escépticos con respecto a eso, pero yo creo que es una solución mejor. Yo creo que los 2 tercios, como es con hoja en blanco, no es con un texto previo, digamos, un texto que hay que cambiar, sino que estamos escribiendo de nuevo todo, los 2 tercios no son tramposos. Con respecto a la restricción de república y democracia, yo personalmente, como que no se me ocurre otra cosa. Tal vez soy muy poco creativo, porque la alternativa a república es monarquía. En el diseño, o sea, no hay más cosas, digamos, ¿no? El dilema es república o monarquía. Ahora, luego, ¿qué implica una república? Esa es otra cosa. ¿Bien? Pero eso tiene que quedar entregado al libre juego democrático y a las definiciones de una constitución. Hay toda una teoría política que es republicanista y que pone énfasis
la virtud cívica, en la participación, en la responsabilidad en los asuntos públicos, en la deliberación colectiva. Bueno, eso tal vez se podría proyectar en la Constitución, no saben. Y lo mismo con la democracia. No queremos formas aristocráticas o formas monárquicas de ejercicio del gobierno. Ahora, ¿democracia es igual a la democracia que tenemos ahora? No necesariamente. Bien, una democracia que puede incorporar mecanismos directos o mecanismos participativos. No sé, la iniciativa popular de ley, por ejemplo, que lo tienen tantos países y Chile no lo tiene. Eso es una forma de modelar también la democracia que tú quieres. Porque no hay que pensar que cuando se dice democracia se dice esta democracia, que además, dicho sea de paso, es una democracia con remanentes aristocráticos. ¿Bien? Y aquí paso a una pregunta o a una mezcla de las últimas dos preguntas o comentarios de Roberto. En Chile tenemos todavía instituciones que tienen resonancias aristocráticas. El Banco Central, con su autonomía y su responsabilidad política, el Senado, el Tribunal Constitucional, ¿bien? En el fondo, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Banco Central están fundados todavía sobre la idea del gobierno de unos pocos, más talentosos, más virtuosos, más prestigiosos, no sé. ¿No? Pocos o pocas. ¿Ya? Porque en el Banco Central hay consejeras. Y en el Tribunal Constitucional hay ministras. Y en el Senado hay senadoras. Bueno, esas tres instituciones son instituciones que todavía replican elitismo. Bueno, eso significa que no puede haber Senado, que no puede haber Tribunal Constitucional, que no puede haber Banco Central. No. Pero hay que quitarle esa resonancia aristocrática. Que un grupo de 10 abogados irresponsables políticamente, totalmente autónomos, puedan decirle al Congreso, no, esto no puede ser ley, a los representantes del pueblo. O peor, sacar por aquí un articulito y otro y generar otra interpretación de la ley, cambiar el sentido de las normas. Eso es aristocrático. Es creer que hay 10 iluminados e iluminadas que pueden decidir por todo. El gobierno de pocos y de los mejores, entre comillas, además, entre comillas. ¿Eh? A mí se me ocurren 30 profesores de Derecho Constitucional mucho mejores que los que están ahora en el Tribunal Constitucional. Bueno, que exista la idea de que 5 economistas con su PhD en Estados Unidos pueden decidir mejor que todos los demás sobre el rumbo o la marcha económica de un país, es aristocracia, es una forma aristocrática de conseguir el poder. No es democrática. ¿Ya? Y en un Estado unitario, donde no hay subunidades políticas, no se justifica una asamblea bicameral. Es un Estado federal, sí, porque los Estados federales y los Estados regionales, los Estados compuestos, la Cámara Alta representa a esas regiones o provincias o estados. Pero en Chile eso no existe. En Chile se replica la misma función nomás, Cámara, Diputados y Senado. Bien, entonces quiero conectar las últimas 3 comentarios que hizo Roberto. La gracia, a mí, puede que yo esté equivocado aquí, pero a mí no se me ocurre otra alternativa. Entonces, en ese sentido, yo no lo veo como una traba. Otra cosa es imaginarse esta democracia. No. Democracia tiene mucho apellido y aquí hay mucho para discutir y hay distintas concepciones de la democracia. La democracia es un paraguas, un concepto abstracto, pero hay distintas concepciones de la democracia. Y yo creo que el desafío es que en la Constitución vayamos más allá de la democracia que tenemos actualmente, que es muy imperfecta. Y hay mecanismos participativos y mecanismos directos para permitir mayor deliberación colectiva. ¿Ya? Ese es el primer punto. Segundo punto. Democracia implica negación de las formas monárquicas y aristocráticas de ejercer el poder. En Chile tenemos todavía remanentes aristocráticos de ejercer el poder. Esas instituciones o hay que revisarlas o hay que suprimirlas. ¿Ya? En mi opinión, el Senado debe ser suprimido y Chile debe tener un sistema unicameral. Esa es mi opinión. En otro momento podemos hablar más sobre la justificación de eso, pero esa es mi opinión. ¿Bien? En un Estado unitario como Chile no se justifica una Cámara Alta, que además no cumpliría jamás las funciones que tiene el Senado en Chile, sino que representaría los intereses de las regiones. En el caso de Chile, regiones. Ya. En segundo lugar, ¿qué pasa con el Tribunal Constitucional? Yo creo que si eliminamos el Tribunal Constitucional no pasa nada.
Nada malo por lo menos. Tal vez pasan cosas buenas. Am, pero yo también creo que lo que va a ocurrir es que se le va a eliminar el control preventivo, o sea, el control que tiene previo a que la ley entre en vigencia. Evidentemente antidemocrático. Que evidentemente eso va contra cualquier intuición más mínima de democracia. Y sobre el Banco Central, yo bueno, ahí sé menos, digamos. Pero sí sé que no se puede sustituir en la política el saber experto por la voluntad de las mayorías. Y el Banco Central es eso, es el emblema de la tecnocracia. Bien, entonces, todos los países tienen Banco Central, obvio. Y todos los bancos centrales tienen que tener cierta autonomía, por supuesto. Pero no puede ser el monstruo que tenemos en Chile. ¿Bien? Que es totalmente irresponsable. Y que es una institución completamente gris desde el punto de vista de las decisiones que se toman. ¿Bien? Entonces, alternativas, bueno, hay varias, ¿ya? Y hay gente que sabe mucho más. Yo creo que en realidad no hay tanta gente que sabe mucho más porque este es un tema también olvidado. Yo creo que este es un gran tema, Tomás, te lo sugiero para otro momento. El rol de la tecnocracia. ¿Bien? Porque la aristocracia y la monarquía, como ya está claro que no son admisibles en una democracia, ¿cierto? Que es como lo opuesto. Pero la tecnocracia, eso es una tentación que tienen los abogados, los economistas y también los profesionales de la salud. ¿Ya? Por ejemplo, a propósito de esta pandemia, ustedes habrán visto cuántas veces se discutió y cuál era la línea, ¿cierto? El Consejo Asesor COVID, como que ellos tendrían que tener el poder de todo. ¿Ah? En algún momento se llegó a eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama tecnocracia. Creer en que los expertos pueden gobernar todo. Muy peligroso. Muy peligroso. Bueno, con el Banco Central a mí se me ocurre que habría que limitar su autonomía. Esa es una posibilidad. Y la otra, que también es razonable, es que no esté en la Constitución. Que su autonomía no sea constitucional, sino que sea por ley. También. ¿Por qué tiene que estar en la Constitución del Banco Central? En la Constitución tienen que estar los derechos, tiene que estar la forma del Estado, tiene que estar la forma del gobierno, tiene que estar regulado el Congreso, cómo se dicta la ley, el Poder Judicial. Pero el Banco Central, yo no estoy tan seguro. Igual que las Fuerzas Armadas, ¿por qué tiene que estar en la Constitución? ¿Por qué tiene que estar en la Constitución el Ministerio Público? ¿Cómo se nombra el fiscal nacional? ¿Por qué eso tiene que estar en la Constitución? No. Esa otra forma de aminorar. No necesariamente se suprimen las instituciones, pero se les aminora sacándolas de la Constitución y por tanto eliminando su autonomía constitucional, que yo creo que es un tema muy, muy sensible. Entonces, yo te respondería eso, digamos. Hay instituciones que se pueden suprimir, yo suprimiría el Senado, yo suprimiría el TC, pero también se les puede limitar su poder, se les puede bajar el pelo sacándolas de la Constitución. ¿Ya? Esto es algo que requiere mucha más explicación, pero por ahora yo creo que es una respuesta mínimamente satisfactoria. Gracias. Bien. Hay una última pregunta de Sí. PDPRUS, Servicio de Salud Metropolitana Norte. No sé quién estará detrás. Isabel Navalón de acá del Metro Norte. Te escuchamos. Sí, yo quisiera a Javier consultarle respecto a la salud. Efectivamente, acá habemos funcionarios de la salud y en ese escenario, en ese contexto, me gustaría que nos comentaras, según tu experiencia y tu visión, cuáles debieran ser los mínimos exigibles para nosotros creer que efectivamente con una nueva constitución pudiéramos nosotros creer, confiar en que vamos a mejorar efectivamente la salud pública. Eso así como un paraguas en lo dogmático, pero también en el aspecto orgánico, no sé, ¿qué nos pudieras tú entregar respecto a tus conocimientos? Javier. Sí. Gracias, Isabel. A ver. Yo sobre esto me cuido mucho de opinar también por dos razones. Primero porque yo no me he dedicado a los derechos fundamentales. Tengo que confesar que es el tema que menos me interesa, la verdad. A mí me interesa mucho más la parte orgánica, mi tesis fue sobre parte orgánica. Yo tengo y la sufro harto. El semestre pasado hice derechos fundamentales y sufro enseñando porque está el riesgo siempre de que uno en el fondo transmita sus convicciones nomás. O le dan la lata a los estudiantes de derechos fundamentales, que son además alumnos de segundo año por lo general, con el texto, que no sirve de nada,
o le transmites tus convicciones, o no hay hay poca alternativa, ¿ya? Entonces, yo me cuido. A ver, yo partiría diciendo lo siguiente. Podría ocurrir, esto es de laboratorio, ¿ya? Pero podría ocurrir que un país no dijera nada sobre la salud en la Constitución. Y que aún así tuviera el mejor sistema de salud público, gratuito, universal y garantizado del mundo. ¿Bien? Porque se podría articular a través de leyes. ¿Ya? Yo no sé si pasa en algún país del mundo. No me sorprendería que en algún país nórdico, por ejemplo, sin necesidad de decir nada en la Constitución, en el texto constitucional, tuviese en la práctica constitucional un sistema de salud con todas las garantías. ¿Ya? Por lo tanto, decirlo en la Constitución, yo creo que no es garantía tampoco de que vaya a ocurrir así en la realidad. Si ustedes se van a leer lo que dice ahora el artículo, de hecho, lo voy a buscar. Si ustedes se van a leer lo que dice el artículo 19, número 10, no, número 10, ¿no? No, el 9. El 9, ¿cierto? La Constitución garantiza a todas las personas, lo voy a leer. El derecho a la protección de la salud, protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, coordina, es deber preferente. Uno lo lee y dice, pues, no está tan mal. ¿Ya? Entonces, yo creo, de nuevo, desde mi ignorancia, que la redacción tal vez no tendría que ser muy distinta. ¿Bien? Pero tendría que quedar claro lo siguiente, y es que el Estado asume el compromiso de garantizar sin distinciones no determinadas prestaciones, no, un sistema, eso es, de acceso universal. ¿Bien? Y que el aporte que cada persona haga, ¿bien? Porque todos hacemos un aporte, ¿cierto?, vaya a un fondo común. Yo creo que ahí está el gran misterio de esto. ¿Ya? ¿Por qué? Primero porque el compromiso con un sistema o con un seguro de salud único, o con un sistema de salud universal, gratuito, público, ¿cierto?, que no discrimina el ingreso, ¿bien?, que por lo tanto no exija ningún tipo de contraprestación, implicaría o obligaría al Estado a implementar una estructura institucional, a vertebrar una estructura institucional en todo el país. Cosa que en este momento, como compromiso así, en serio, no lo asume, la verdad. Y en segundo lugar, el compromiso con un seguro de salud único implicaría eliminar, creo yo, el gran problema que tiene y que también está en la educación. Y es que la subsidiariedad no se traduce en realidad en que el Estado no haga nada. Esa no es la idea principal, que la gente entiende que... No, la subsidiariedad se traduce en algo peor que eso. Se traduce en que el Estado tiene que garantizar el mercado en salud y en educación. ¿Bien? Entonces, habría que eliminar la idea, fíjense, habría que eliminar la libertad. Gran parte del lenguaje de la libertad que está en la Constitución a propósito de los derechos sociales, habría que eliminarlo, porque tenemos un problema de libertad. Me voy a atrever a decir esto. Es un problema de igualdad. Y a veces hay que disminuir la libertad. Yo no tengo hijos, pero espero tenerlos relativamente pronto. Yo no quiero tener total libertad cuando vaya a inscribir a mis hijos a la escuela pública más cercana. Yo quiero que me digan, en esta escuela usted tiene que matricular a su hijo. Yo quiero que eso es lo que yo quiero. ¿Bien? Entonces, la libertad en algunos casos no es lo más importante, porque la libertad se entiende aquí como mercado. Entonces, aquí va a haber que suprimir o disminuir mucho esa libertad. ¿Bien? Y priorizar la idea de igualdad. Entonces, si alguien quiere tener mármol en la clínica, ¿cierto? Si quiere estar separado del resto, bueno, que pague un seguro paralelo, complementario, privado. ¿Bien? Yo creo que eso es básico, digamos, es eliminar el mercado. Y eliminar el mercado es eliminar la libertad para elegir el sistema de salud.
Hay gente que no le gusta escuchar esto, pero es así. Y yo creo que esa es la clave. Y los países civilizados del mundo, esa es la solución que han tenido. ¿Bien? Y yo además no discrepo, desconfío de la solución, que es la solución, vamos a llamar la solución amplia, la idea del régimen de lo público. Porque la idea del régimen de lo público puede, no es que él lo quiera, pero otras personas lo pueden querer entender así, puede devenir en el voucher, en el famoso voucher. ¿Ya? No. Aquí hay que priorizar la igualdad sobre la libertad. Va a haber que decirlo así nomás. Y eso implica, olvídese de elegir el sistema de salud. Un solo sistema de salud para todos. ¿Bien? Porque en gran parte esto es plata. No es solo plata. ¿Bien? Pero también es plata. Y yo estaría tentado a agregar una última cosa, pero ustedes aquí me pueden orientar a mí mucho mejor que en realidad. Y es que yo me atrevería a sugerir algún grado de descentralización inteligente. ¿Bien? No el sistema de descentralización vía migajas que tenemos, ¿ya? Un tipo de descentralización inteligente que permitiera a las comunidades regionales y comunales ajustar y ejecutar las políticas nacionales, ¿bien? Con cierta sensibilidad a las particularidades del territorio. ¿Bien? Y yo creo que eso en salud, bien, pero yo creo que en salud más, contribuiría, ¿no? Sin necesidad de incorporar este otro elemento, pero es un tema del que yo no he reflexionado más allá, pero yo creo que esa clave es central, digamos. Si seguimos preocupándonos de la libertad para acá, la libertad para allá, nunca vamos a poder construir un sistema que asigne o que distribuya de la forma más igualitaria posible la atención y el cuidado sanitario. Porque yo creo que en algunas otras cosas la salud pública en Chile ya está bien orientada, pero le falta ese otro empujón. Sí. Gracias, Javier. Un aplauso de todos desde su casa. Tomás, ¿Sí? estamos muy corto de tiempo. ¿Con quién? No veo quién está. Magali. Ah, no te escuchaba. ¿Quieres consultar algo? La verdad que sí, un poquito que lo que pasa es que Javier hablaba de un poco no incluir ciertos temas en la Constitución y desarrollarlos como leyes, ¿sí? A mí me preocupan los temas de desarrollar leyes porque, bueno, yo tengo montones de preocupaciones en realidad y un poco de desconfianza frente a todo lo que hoy día está pasando. Yo creo que todo. Pero tiendo a desconfiar respecto de poder realizar estas leyes y que por cualquier situación sea, digamos, tengan un factor demasiado flexible. ¿En qué sentido? En el sentido de que si hay algún grupo que no le gusta, lo vaya a cambiar al año siguiente y así sucesivamente. Entonces, eso me complica respecto de que no vaya definido al lo menos el enunciado, por ejemplo, en el tema de salud, el derecho a la salud, y a tener acceso, como él planteaba, que yo lo podríamos desarrollar más, pero a un sistema de salud. Y luego, efectivamente, la ejecución de aquello pueda ir a partir de leyes o decretos, lo que sea. Pero me complica esa situación de que en algún minuto puedan haber muchas modificaciones, muchos cambios respecto de cómo ejecutar la política a partir de las leyes. ¿Qué opinas tú ahí al respecto? Javier, en todo caso, antes de darle la palabra a Javier, vamos a tener justamente un espacio para hablar de los derechos económicos, sociales, culturales y también de los derechos civiles y políticos con Domingo Lovera y Hugo Totora respectivamente. Solamente ustedes alcanzan. Oye, Tomás, una cosa cortita. Hugo Tórtora me parece que es. Ah, ¿qué dije yo? Como Totora, ¿o no? Como... Puede ser. Tórtora. Sí, no le vaya a decir Hugo Totora cuando te presente.
Yo como te conozco más, hace años tengo más confianza. Te corrijo así. Oye, cortito a lo que dijo Magali. A ver, yo tengo la misma preocupación, sí, yo coincido totalmente con tu preocupación, pero yo haría dos comentarios. A ver, uno, lo que yo digo, esto de que podría no ir en la Constitución, es una cuestión absolutamente, o sea, que no tiene ningún fundamento práctico, ¿ya? Yo estoy diciendo que en sociedades más evolucionadas, yo honestamente creo, yo no tengo ahí ningún problema culturalista de, esto, de los antropólogos, no, o sea, los países nórdicos son sociedades más evolucionadas, para mí son más evolucionadas, o sea, no hay culturalmente. Eso no significa que nosotros no podamos ser como ellos, que hay gente que cree eso. ¿Ya? No, si nosotros también podemos evolucionar, pero ellos nos llevan de la delantera, o si, ¿para qué? No hay que caer tampoco en ese buenismo izquierdista que alguna gente cae, digamos que... Bueno, puede ser que en sociedades más evolucionadas, que han progresado más, no sea necesario poner una constitución, ¿ya? Pero ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Es que la Constitución de Chile va a irse con toda seguridad, porque eso es de los temas más queridos, ¿sabes? Eso va a ir, ¿ya? Y no hay ninguna duda. Y tal vez va a ser un artículo o un numeral largo, latero, ¿ya? Pero eso es lo más probable. Porque es un tema importante, ¿ya? No quiero aquí hacer burla. Entonces, eso es lo primero. Pero yo creo que parte de la desconfianza que tú tienes, que yo tengo y que la mayoría de los que estamos acá en esta reunión tenemos, se funda, me parece a mí, en el mismo problema que a veces, no digo que nosotros lo tengamos, pero que otras personas tienen, cuando uno dice, no, es que la universidad tiene que ser pública y tiene que ser gratuita y abierta para todos. Y nos falta, lo voy a decir así, pero no quiero que nadie se ofenda, la tía momia que te dice... pero es que no hay plata para eso. Entonces uno dice, pero evidentemente que ahora no hay plata para eso, pero vamos para eso los países que tienen eso suben los impuestos, cobran más, y esa se gasta en universidades públicas, gratuitas y de acceso universal. Claro, ahí sí. Obvio, sí, es obvio, si siempre es así, no hay otra forma de hacerlo. ¿Ya? Pero hay gente que tiene una rigidez y que no entiende que para que haya educación gratuita o salud universal, tiene que gastarse más plata y que eso se va a sacar de alguna parte. En los países civilizados se le saca a los ricos. ¿Ya? Bueno, una cosa parecida puede que nos esté ocurriendo a nosotros ahora. ¿Por qué? Porque recuerden que las leyes que se van a dictar a partir de la nueva Constitución no van a estar regidas por el mismo procedimiento. ¿Ah? Imagínense leyes que se discuten en una asamblea unicameral, no bicameral, no con Cámara de Diputados y Senado. Imagínense unas leyes que se discuten o que son el producto de una iniciativa en la que no solo el presidente tiene iniciativa exclusiva, eso ya también lo sabrán, en todas las materias importantes el presidente tiene iniciativa exclusiva. Ya. Eso también puede que se elimine, no diciendo que se va a eliminar, se puede eliminar. Imagínense sacando al Tribunal Constitucional. Ya, tres cosas. Eliminando el Senado, eliminando la iniciativa exclusiva del presidente y eliminando el TC. O por lo menos el control preventivo del TC. Que básicamente es como el ejercicio de leer cómo salen los proyectos de ley de la Cámara de Diputados. En general, yo les aseguro, les apuesto, que los miraríamos con mucha más simpatía. El CERNAC financiero, las atribuciones a la dirección de agua, la gratuidad universal, todo lo que salía de la Cámara de Diputados era mucho más presentable que lo que luego salía del Senado, y después lo que salía, eso ya será horrible, del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Entonces, imagínense leyes como las que aprueba la Cámara de Diputados, solitas, sin presidente, sin TC, sin Senado. Es distinto, ¿no? Entonces, la desconfianza yo creo que está justificada, pero también hay que pensar que esto es como un mecanismo de relojería. Un país más descentralizado, menos presidencialista, con una asamblea unicameral, sin TC, es otro país, y son otras leyes también. ¿Ya? Entonces, está bien desconfiar, pero también hay que pensar que no va a cambiar solo la redacción de la Constitución, van a cambiar muchas más cosas. Y que eso también va a depender en el fondo de todos nosotros. Eso es lo que yo diría.
pero no puedo garantizar más porque no soy futurólogo, ni leo el tarot, ni ninguna de esas cosas. Gracias, Javier. Jaime, ¿tú querías decir algo último? Porque tengo ya a la siguiente expositora presente, Paulina Acevedo. Sí, esto es... Sí. Era solamente en relación a lo que decía Magali en cuanto a la incorporación de las leyes, que, bueno, lo que pasa también con el decreto de ley 3500, que como no hay, la Constitución no está dado como un sistema de seguridad social, lógicamente que la ley trata de suplir eso, pero son pensiones, no es un sistema de seguridad social que involucre todo lo que significa como un derecho fundamental. Por lo tanto, tampoco se modifica. Entonces, esas cosas son las que, un poco la perversidad de muchos elementos que nos tienen amarrados ahora. Entiendo eso. Era solo acotar a lo que había dicho Magali. No, nada más. Démoslo más, avancemos nomás, Tomás. Sí. Ya, nuevamente un aplauso desde sus casas para Javier.